A lo largo del siglo XX, el faro que guió a los ciudadanos de la República de Panamá en su lucha patriótica y sociales fue la búsqueda de justicia, soberanía y el sentido de la identidad nacional. Tras la independencia de Panamá de Colombia de 1903, el Tratado Bunay-Varilla, firmado con los Estados Unidos, concedió a este país el control sobre la zona del canal. Esto implicó que los Estados Unidos ejerciera la plena soberanía sobre el área, mantendría bases militares y controlaría toda la operación del canal. Para los panameños, este tratado fue visto como una cesión injusta de su propio territorio, además de una limitación a su aspiración de autodenominación. Durante la primera década hubo intentos de mejorar la condición de vida de los trabajadores panameños empleados en la zona del canal, quienes enfrentaron discriminación en los salarios y beneficios respecto a sus colegas estadounidenses. Sin embargo, estas peticiones iniciales fueron ignoradas, lo que generó un sentimiento de descontento que iría acumulando con el paso de los años. Ya en la década de 1950 y 1960, la lucha nacionalista en Panamá se intensificó y uno de sus objetivos clave fue la panameñización de la zona del canal. Este concepto simbolizaba el deseo del pueblo panameño de ser dueño de su propio territorio y en eliminar la influencia extranjera en su propio suelo. Durante este tiempo, estudiantes, trabajadores y líderes comunitarios comenzaron a organizarse en la manifestación, huelgas y marchas exigiendo una revisión de tratados Bunay-Varilla y el retorno de la zona del Canal de Panamá. Uno de los eventos más significativos y trágicos de esta lucha ocurrió el 9 de enero de 1964, en lo que hoy conocemos como el Día de los Mártires. Este día, estudiantes panameños decidieron entrar en la escuela de la zona del canal con la intención de izar la bandera panameña. Esta acción simbólica tenía el objetivo de afirmar su soberanía sobre el territorio que ellos sentían propio. Sin embargo, lo que comenzó como una protesta pacífica se tornó violenta cuando las fuerzas estadounidenses intentaron impedir el acto. Esto derivó en enfrentamientos que terminaron con la muerte de 21 panameños y decenas de heridos. Este evento conmocionó a la nación, generó gran indignación y llevaron a Panamá a romper relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. A raíz de este incidente, Panamá intensificó su presión en la área internacional para renegociar los términos del tratado. La lucha persistió durante más de una década, hasta que finalmente en 1977 se firmaron los tratados Torrijos-Carter. Estos tratados, impulsados por el general Omar Torrijos, líder panameño de la época, y el presidente de los Estados Jimmy Carter, establecieron un acuerdo para la transferencia gradual de la zona del canal a Panamá, con una fecha final en la que Panamá asumiría el control completo el 31 de diciembre de 1999. Este tratado representa un gran logro para el pueblo panameño y marcó la culminación de un periodo de la lucha nacional que durante la década había mantenido la llama de la soberanía. El 31 de diciembre de 1999, finalmente, Panamá asumió el control total del Canal de Panamá. Este logro fue el cumplimiento del sueño de generaciones de panameños que lucharon por su tierra y se convirtió en un símbolo de la autodeterminación y el orgullo nacional. Así, el faro de soberanía y justicia que guió al pueblo panameño durante años se materializó en una nueva Panamá, dueño de su destino y de su principal recurso estratégico.
¿Por qué y cuándo se inicia el periodo revisionista de la historia de Panamá y en qué consistió? ¿Cuáles fueron las luchas más emblemáticas que lo representan? Bueno, primero hay que saber qué es el periodo revisionista. El periodo revisionista en Panamá se refiere a una época de cambios y movimientos políticos que buscaban renegociar y revisar los términos del Tratado Haibunay-Varilla en 1903, el cual estableció los derechos de Estados Unidos sobre la zona del Canal de Panamá y el control del canal en sí. Durante este tiempo surgieron movimientos y liderazgos en Panamá que cuestionaban la soberanía limitada del país sobre el territorio del canal y exigían una mayor participación en los beneficios del canal y un trato más equitativo. Contexto e inicio del periodo revisionista. El periodo revisionista en Panamá comenzó en la década de 1940, aunque los movimientos nacionalistas y los esfuerzos de revisión del tratado se intensificaron, especialmente en los años 1950 y 1960. Algunos eventos importantes que marcaron el inicio de este periodo incluyen la Segunda Guerra Mundial, que durante y después del conflicto, la presencia estadounidense se hizo más notoria y las demandas de los panameños por una mayor soberanía empezaron a intensificarse. La Constitución de 1946. Panamá introdujo cambios en su constitución para fortalecer la posición del país frente a los tratados internacionales y las bases militares de Estados Unidos. El tercer movimiento fue el Movimiento de Acción Comunal y las protestas de 1947. Surgió una protesta masiva contra el Tratado de Defensa que Estados Unidos intentaba establecer para mantener bases militares después de la guerra. Las manifestaciones en contra de esta decisión llevaron a la cancelación del acuerdo. Los sucesos de 1958 y 1959. En estos años se dieron importantes protestas nacionalistas que exigían mayor equidad en las relaciones entre Panamá y Estados Unidos. Estos eventos aumentaron la presión pública para revisar el trato. Razones del periodo revisionista. El periodo revisionista fue impulsado principalmente por la falta de soberanía. Panamá no tenía control sobre la zona del canal y sus recursos, lo que causaba gran resentimiento entre la población. 2. Recriminación y desigualdad. Había un trato desigual entre panameños y estadounidenses en las zonas del canal. Los panameños no tenían el mismo acceso a trabajos, beneficios ni derechos en la zona controlada por Estados Unidos. 3. Beneficios económicos. Panamá recibía muy pocos beneficios económicos directos del canal, a pesar de que era uno de sus principales activos estratégicos y comerciales. Estos factores culminaron en la firma de los tratados Torrijos-Carter en 1977, que dieron inicio al proceso de transferencia del Canal de Panamá a manos panameñas, proceso que se completó el 31 de diciembre de 1999. El periodo revisionista en Panamá fue un momento clave en la historia del país, cuando se buscó renegociar y cambiar las condiciones del Tratado de Haibunay-Varilla en 1903. Este tratado le había dado a los Estados Unidos derechos de administración y control sobre la zona del canal, un territorio panameño de aproximadamente 16 kilómetros de ancho y 80 kilómetros de largo que dividía al país en dos. La presencia estadounidense en esta zona era vista como una limitación a la soberanía de Panamá, lo cual generó un profundo sentimiento de injusticia y descontento en la población. A continuación, las luchas emblemáticas. El Día de los Mártires, 9 de enero de 1964. Uno de los eventos más significativos y trágicos fue el levantamiento del 9 de enero de 1964, conocido como el Día de Mártires. Este día, estudiantes panameños de la escuela secundaria Instituto Nacional intentaron ingresar a la zona del canal con la intención de izar la bandera panameña en una escuela de allí.
Esto era una respuesta al incumplimiento de un acuerdo previo que permitía izar las banderas de ambos países en ciertos lugares de la zona del canal. La entrada de los estudiantes fue recibida con violencia por parte de residentes estadounidenses y fuerzas militares de Estados Unidos, lo que resultó la muerte de 21 panameños y decenas de heridos, y este evento provocó indignación y unificación en todos los países, generando una fuerte presión para renegociar el tratado a nivel internacional, y el incidente fue condenado y generó apoyo para la causa panameña, marcando un antes y un después en la lucha por la soberanía del canal. Negociaciones y el Tratado de Torrijos-Carter. En 1977, después de años de negociaciones y esfuerzos diplomáticos, el general Omar Torrijos, líder de Panamá, y el presidente estadounidense Jimmy Carter firmaron los tratados de Torrijos-Carter, siendo estos tratados estableciendo que Panamá recibiría gradualmente el control del Canal de Panamá, con una transferencia completa el 31 de diciembre de 1999. Además, Estados Unidos se comprometía a respetar la soberanía panameña sobre toda la zona. Esto logró una fuerte consideración y una gran victoria para el movimiento revisionista, ya que finalmente le dio a Panamá el control completo sobre una de sus infraestructuras estratégicas más importantes. Los tratados también incluyen una cláusula de neutralidad en la cual ambos países se comprometían a mantener el canal abierto para el tránsito pacífico y embarcaciones de todas las naciones en tiempo de paz o guerra. La Estrategia Nacional de Panamá. Durante el periodo revisionista, Panamá llevó a su causa a foros internacionales como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Unidos, buscando apoyo y visibilización para su demanda de soberanía. Uno de los momentos más importantes en la estrategia internacional fue el discurso del presidente panameño Ernesto de la Guardia ante la Asamblea General de la ONU en 1959, en el cual condenó la presencia estadounidense en la zona del canal y pidió justicia para Panamá. Estos esfuerzos ayudaron a construir una red de aliados y aumentar la presión diplomática sobre Estados Unidos para renegociar los tratados. El periodo abolicionista en Panamá. Aunque culminó con la abolición definitiva de la esclavitud en 1851, tiene sus raíces en un proceso gradual que se inició décadas antes, impulsado por diversos factores. Factores que impulsaron el abolicionismo en Panamá. Ideales de la Ilustración y la Revolución Francesa. Las ideas de libertad, igualdad y derechos humanos que surgieron en la Ilustración se propagan con la Revolución Francesa. Tuvieron un impacto profundo en el pensamiento de las élites criollas en América Latina, incluyendo Panamá. Estas ideas cuestionaban la legitimidad de la esclavitud y promovían la abolición. Independencia de España. La lucha por la independencia de España en 1821 también contribuyó al movimiento abolicionista. La idea de la libertad política se asoció con la libertad individual, incluyendo la de los esclavos. Además, la abolición de la esclavitud se veía como una forma de romper con el pasado colonial y construir una nueva sociedad basada en principios republicanos. Influencia de Simón Bolívar. Simón Bolívar, figura clave en la independencia de varios países latinoamericanos, incluyendo a Panamá, como parte de la Gran Colombia, fue un firme defensor de la abolición de la esclavitud. Sus decretos y acciones en favor de la libertad de los esclavos inspiraron y dieron impulso al movimiento abolicionista en la región. El cimarronaje. La resistencia de los esclavos a través del cimarronaje
La huida y la formación de comunidades libres fue un factor constante que debilitó el sistema esclavitista. Los cimarronajes demostraban con su lucha que la esclavitud no era natural ni aceptable, y su ejemplo inspiraba a otros a buscar la libertad. Presión internacional. A partir del siglo XIX, la presión internacional contra la esclavitud se intensificó, especialmente por la parte de Gran Bretaña. Esta presión, que incluía medidas diplomáticas y económicas, influyó en los gobiernos de la región para que consideraran la abolición. Inicio del periodo abolicionista en Panamá. Si bien la abolición definitiva se dio en 1851, el periodo abolicionista en Panamá puede situarse a partir de la independencia de España en 1821. En ese momento se iniciaba un proceso gradual de debilitamiento del sistema esclavitista, con medidas como libertad de vientres en 1821, decretada por Simón Bolívar. Establecía que los hijos de esclavos nacidos después de esa fecha serían libres. Prohibición del tráfico de esclavos en 1821. Se prohibió la importación de nuevos esclavos a territorios panameños. Manumisión. Se facilitaron las vías para la liberación de esclavos a través de la manumisión, la compra de la libertad. Estas medidas, aunque no eliminaron la esclavitud de inmediato, se sentaron las bases para su abolición definitiva en 1851. El periodo entre 1821 y 1851 se caracterizó por debate, tensión y resistencia entre los defensores y opositores a la esclavitud, en un contexto de cambios sociales y políticos profundos. El abolicionismo en Panamá fue una lucha significativa contra la opresión de la esclavitud que comenzó desde la época colonial. Miles de africanos esclavizados fueron llevados al istmo para trabajos forzados, pero también surgieron focos de resistencia, como las comunidades cimarronas en Palenque lideradas por figuras como Bayano. Con el tiempo, las ideas de libertad y los movimientos abolicionistas en América influyeron en Panamá, que formaba parte de Colombia. Finalmente, en 1851, Colombia abolió la esclavitud, liderando también a los esclavizados panameños. Aunque la abolición fue un logro importante, la lucha por la igualdad continuó, dejando una de las herencias de resistencia y justicia más grandes en Panamá. La culminación del abolicionismo en Panamá llegó en 1851, cuando Colombia, a la cual pertenecía Panamá, decretó la abolición de la esclavitud. Este decreto fue influido por los movimientos liberales y abolicionistas en América Latina, que presionaban por la igualdad y los derechos civiles en Panamá. La resistencia de los esclavizados fue clave, especialmente a través de las comunidades cimarronas, como el Palenque de Portobelo liderado por Bayano, que representaron un símbolo y lucha de libertad. Aunque la abolición trajo la libertad formal, las personas liberadas continuaron enfrentando discriminación y pobreza, sin acceso pleno a derechos como la educación o trabajos dignos. Sin embargo, esta conquista dejó un legado importante de resistencia y fortaleció la lucha por la igualdad en Panamá, marcando un paso significativo en la defensa de los derechos civiles y la justicia social. ¿Cuáles fueron las luchas más emblemáticas que la representaron? Bueno, tenemos 5 luchas importantes que representaron este problemita. Tenemos la número 1, que fue la abolición de la esclavitud en 1821. Aunque en Panamá se unió a la Gran Colombia y se estableció un marco legal que promovía la libertad, la esclavitud continuó de facto. En 1851 se promulgó la Ley de Abolición de la Esclavitud, que formalizó la libertad de los esclavos, pero muchas personas afrodescendientes aún enfrentaban discriminación
y condiciones de vida difíciles. Número 2. Revolución de los esclavos en 1831. Aunque no se conoce con exactitud la magnitud de esa revuelta, fue un reflejo de descontento entre los esclavos. La revuelta y las fugas eran comunes en toda América Latina y reflejaban un deseo de libertad. Ese tipo de resistencia puso en relieve las tensiones sociales y ayudó a crear un clima de conciencia sobre la injusticia de esa época que era la esclavitud. Número 3. Activismo de líderes afrodescendientes. José María de Valdía, aunque conoció por su obra literaria, también fue un defensor de la igualdad. Sus escritos y su activismo contribuyeron a la promoción de los derechos de los afrodescendientes, destacando la importancia de la cultura afro y su papel en la historia panameña. 4. El movimiento social del siglo XIX. Este movimiento incluyó a intelectuales y activistas que lucharon por la igualdad racial y la integración de afrodescendientes en la sociedad panameña. A medida que Panamá se modernizaba, estos grupos empezaron a organizarse y demandar sus derechos, utilizando medios como la prensa y reuniones comunitarias. Número 5. Participación de la comunidad afrodescendiente en la independencia. Durante la lucha por la independencia de Panamá de España en 1821 y más tarde en su separación de Colombia en 1903, muchos afrodescendientes desempeñaron un papel clave. Su participación no fue militar, sino en la construcción de una identidad nacional que incluyera a todos los sectores de la sociedad, aunque posteriormente enfrentaron desafíos en su búsqueda de igualdad. Esta lucha y movimientos formaron parte de un proceso más amplio que buscaba no solo la abolición de la esclavitud, sino también la promoción de la justicia social y el reconocimiento de los derechos de los afrodescendientes en Panamá. El faro que guió a los panameños en la lucha sobre la reivindicación social y patriótica simboliza la aspiración a la autonomía y justicia social que surgió en los países durante el siglo XX. Este faro representa la conciencia nacional y el anhelo de liberarse de las condiciones de desigualdad, particularmente antes del control estadounidense sobre el Canal de Panamá, que para los panameños era un símbolo de dominio extranjero y de una larga historia de injusticia social y política. Durante el periodo revisionista y abolicionista resurgieron movimientos populares y estudiantiles que, impulsaron por un fuerte nacionalismo, se movilizaron en protesta contra las condiciones de la vida impuestas y en defensa de sus derechos civiles. Estos movimientos denunciaban la desigualdad que el Tratado Haibunay-Varilla de 1903 habían consolidado, dándole a los Estados Unidos el control del canal y limitando la soberanía de Panamá sobre su propio territorio. La luz de este faro guió a los panameños a exigir cambios profundos. La lucha fue especialmente intensa en la década de 1960, cuando los ciudadanos se unieron en manifestación y actos de resistencia que fortalecieron el sentimiento de identidad nacional. Este proceso culminó en los Tratados Torrijos-Carter de 1977, que presentaron un logro histórico, la promesa de devolver el control total del Canal de Panamá, lo cual se cumplió finalmente en 1999. En resumen, el faro que guió a los panameños durante el proceso fue una mezcla de conciencia nacional, lucha por la dignidad y un deseo de la justicia que culminó en la recuperación de la soberanía y en el fortalecimiento de la identidad nacional. Esta lucha marcó el camino hacia un Panamá libre y autónomo y sentó las bases para un país más justo y comprometido con el bienestar de su pueblo.